Tema: las sanciones en el derecho penal. La consecuencia jurídica. Las consecuencias jurídicas del delito. Hasta el momento se han estudiado los elementos generales del concepto de delito. Nos corresponde ahora abordar el estudio de sus consecuencias jurídicas, las penas, las medidas de seguridad, las consecuencias accesorias y la responsabilidad civil derivada del delito. Esta es una parte del derecho penal a la que tradicionalmente se ha concedido menor importancia que la otorgada a la teoría del delito, algo que resulta plenamente explicable, por cuanto la elaboración de las categorías integrantes del concepto de delito es imprescindible para perfilar los fundamentos de la responsabilidad penal. Sin embargo, la anterior afirmación no puede llevarnos al desconocimiento del punto culminante del ejercicio de la potestad punitiva del Estado, el de la imposición de la pena, pues con la aplicación de la consecuencia jurídica correspondiente al delito cometido, se confirma la vigencia del derecho penal, en el caso de las penas, la advertencia que él mismo dirige a los ciudadanos. La comisión de un delito debe llevar, por mejor decir, aparejada unas consecuencias jurídicas, la pena, una posible medida de seguridad, la responsabilidad civil derivada de aquel y otras consecuencias accesorias. Al estudio de estas consecuencias están dedicados este tema y los siguientes, siempre en el marco del Código Penal. Concepto de pena. La pena es la consecuencia jurídica del delito por excelencia. Junto a la medida de seguridad, la pena es el instrumento básico del que se sirve el Estado para tratar de evitar las conductas que atentan más gravemente contra los intereses de la sociedad. Empezaremos por señalar los rasgos esenciales de la pena en los ordenamientos jurídicos propios de un Estado de Derecho, amoldada, por tanto, a las limitaciones impuestas por los principios fundamentales del derecho penal. Para ello, si procedemos a analizar las distintas medidas a las que se califica de penas en el art. 47 del Código Penal, la prisión, la privación de otros derechos, la multa, advertimos de inmediato que todas ellas comportan la privación o la restricción de un derecho, de un bien jurídico. De donde deducimos que, primero que nada, la pena consiste, desde el punto de vista material, en la privación de un bien jurídico, la pena de prisión, en la privación de libertad, la de multa, en la de una parte del patrimonio, etc., una privación que se inflige a quien quebranta la ley, a quien incurre en un hecho típico, por tanto, a quien vulnera una norma penal y, consecuentemente, lesiona o pone en peligro el bien jurídico protegido en ella. Lo cual, como sabemos, presupone la existencia de una ley previa en la que se tipifica el hecho realizado y se prevé una pena para él. De esta forma, la pena aparece como un reproche que se hace al infractor por el hecho por el cometido, un reproche que se encarna en un mal, la privación de un bien. Pero, al mismo tiempo que un mal, puede ser considerada un bien, en tanto su existencia y su aplicación están preordenadas a la salvaguarda de bienes jurídicos y, por consiguiente, a hacer posible una vida ordenada y razonablemente segura. Desde esta perspectiva material, no hay diferencias sustanciales entre la pena y las sanciones previstas en otros sectores del ordenamiento jurídico, puesto que también la multa impuesta por la autoridad gubernativa consiste a la postre en la privación de un bien, por lo que materialmente entraña un mal. Por ello, decíamos en el tema y que las diferencias entre ilícitos y sanciones penales y administrativos eran de orden cuantitativo no cualitativo, que la diferencia entre ambos tipos de sanciones es meramente formal. La pena es fruto de la comisión de un hecho previamente tipificado por la ley penal como delito o falta, y viene impuesta por los jueces y tribunales del orden penal tras el correspondiente proceso penal con todas las garantías. La diferencia se encuentra, pues, en la norma que las prevé y en el órgano habilitado para imponerlas. Las penas globalmente son, en teoría, más graves que las sanciones administrativas, la de prisión, sin duda, aunque a veces no sea así, atendiendo solo a la cuantía de las multas, por ejemplo. En segundo lugar, la pena únicamente puede imponerse a quien es declarado penalmente responsable de un delito o de una falta, en un proceso penal, celebrado con todas las garantías. De modo que la pena presupone la realización de una infracción penal y del correspondiente juicio, en el que se acredite que aquella ha tenido lugar y de ella es responsable el acusado. Por último,
Solo tiene la consideración de pena la sanción prevenida en la ley penal para hechos calificados como delitos o faltas, con anterioridad a su perpetración. A partir de los rasgos apuntados, la pena puede ser definida como el castigo previsto en la ley penal, consistente en la privación de un bien jurídico, impuesto por la autoridad legalmente determinada. Tras el correspondiente proceso, celebrado con todas las garantías, a la persona hallada responsable de una infracción penal, precisamente por haber cometido dicha infracción. Al definirla de esta forma, estamos poniendo de relieve una evidencia contestable, que la pena es por encima de todo un castigo, esto es, retribución o precio que al autor se le hace pagar por el delito o falta cometidos, el mal que se impone a quien ha cometido un hecho típico, antijurídico, culpable y punible. De donde no se sigue que la retribución sea la única finalidad de la pena, sino tan solo que ésta conceptualmente es retribución, que la pena esencialmente es castigo, y, sin duda, como castigo o retribución la viven las personas que han de cumplirla. Otra cosa son la función y los fines de la pena a que nos referimos a continuación. Ahora bien, si la pena es retribución por el delito cometido, como deben calificarse una serie de medidas que adoptan las autoridades y que comportan la privación o la restricción de derechos, como la prisión preventiva acordada por un juez, la multa impuesta por la autoridad gubernativa, etc. La respuesta a esta interrogación ha de hacerse subrayando que en los casos citados falta el presupuesto imprescindible para la imposición de la pena. No hay delito, o mejor no se ha declarado probado judicialmente que se haya cometido. Por tanto, no son penas. Así, en el art. 50 Código Penal se dice que no se reputarán penas. 1. La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza procesal. 2. Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernamentales o disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados. 3. Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas. No obstante, en el número 3 del art. 53 se establece el abono del tiempo de privación de libertad sufrida preventivamente durante la tramitación del proceso, con lo que se viene a reconocer de manera implícita que materialmente, al menos la prisión preventiva, son penas, aunque formalmente no lo sean. La aplicación, funciones y fines de la pena. La aplicación de la pena. Reglas generales de determinación de la pena. En el ámbito de la aplicación de la pena pugnan dos exigencias contradictorias. De un lado, los requerimientos de concreción y certeza dimanantes del principio de legalidad y, de otro, la necesidad de adaptar la pena al hecho delictivo concreto y al delincuente particular, tanto por razones de utilidad y conveniencia como por imperativos de justicia. En el Código Penal se instaura un sistema de determinación legal de la pena, mediante el establecimiento de márgenes dentro de los cuales el juzgador debe adecuar la pena a las circunstancias concretas del hecho y del autor. El rigor legalista existente en la materia no impide, sin embargo, una cierta flexibilización de las exigencias derivadas del principio de legalidad, a través de la concesión de determinados márgenes de arbitrio limitado, que permitan la máxima adaptación de la pena a las circunstancias del hecho y del sujeto particular. Podemos hablar de un legalismo flexible, sin que ello signifique, necesariamente, detrimento de las garantías formales y materiales inherentes al mismo. Es perfectamente compatible el respeto y realización de la función garantista del principio de legalidad en la determinación y aplicación de la pena, y la concesión, al tiempo, de márgenes de arbitrio, siempre razonado, para conseguir una mejor individualización de la pena en el caso concreto. Por ello, el sistema del Código Penal se sostiene sobre marcos penales relativamente estrechos que impiden que el arbitrio judicial entre en contradicción con las exigencias materiales del principio de legalidad. De esta manera, se mantiene el sistema de penas relativamente determinadas a través de la fijación legal de un marco punitivo dentro de cuyos límites, superior e inferior, y sobre la base de reglas y criterios legislativos, el juez ha de determinar motivadamente la pena adecuada al caso particular. El problema, por tanto, es de límites. Límites en el establecimiento de los marcos penales y límites en las facultades del juez para realizar la individualización de la pena. Limitación, coordinación, legislativa, judicial y científica, y posibilidad de revisión de la concreta decisión judicial, según las reglas, criterios y principios previamente establecidos por el legislador,
constituyen, por tanto, los pilares esenciales sobre los que debe edificarse todo sistema de determinación de la pena. Exigencias que claramente se aprecian en el Código Penal y que contribuyen, sin duda, a un incremento notable de la eficacia material del principio de legalidad. En definitiva, el sistema de determinación de la pena en el Código Penal se desarrolla en varias fases, a saber, concreción legal de la pena e individualización judicial. Veamos cada una de ellas, recordando primero que nada la regla general repetida en los artículos 78.1 y 81.1, según la cual la determinación de las penas deberá hacerse entre el máximo y el mínimo que la ley señale al delito o falta. Regla que tiene varias excepciones, como veremos, puesto que a veces corresponde imponer una pena que supera el límite máximo o queda por debajo del mínimo inicialmente fijado para el delito o la falta de que se trata. Sin embargo, como también veremos, toda pena, finalmente, tiene un límite máximo y un límite mínimo, aunque no sea el originario. Así la pena del delito de homicidio en grado de frustración tiene un límite máximo de 10 años y uno mínimo de 5. Concreción legal de la pena. En esta fase se procede a la fijación del marco legal abstracto o genérico que corresponde a la figura del delito, más las variaciones posibles por el juego de los artículos 73, 74 y 75, modificado, si procede, por la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes genéricas, según las disposiciones contenidas en él. Artículo 78. El resultado de esta última operación será la fijación de un marco penal concreto sobre el que operará la individualización judicial, a realizar en una segunda fase. El mecanismo es el siguiente. 1. Ha de empezarse por la pena fijada en la figura de la parte especial que corresponda, que señalará la pena aplicable al supuesto de hecho. Dicha pena puede ser única, como, por ejemplo, la del homicidio del art. 138, prisión de 10 a 15 años, o conjunta, acumulativa, como la del art. 177, pena de 5 a 7 años de prisión y de 150 a 500 días multa, o, alternativa, como la del art. 276, pena de 2 a 5 años de prisión o de 500 a 700 días multa. 2. Sobre la pena prevista en el precepto correspondiente de la parte especial, aplicamos las reglas generales establecidas en los artículos 71 y siguientes, cuyo contenido podemos resumir de la forma que a continuación señalamos. A. La pena abstracta fijada en el precepto de la parte especial es la que corresponde al autor del delito consumado, es decir, la pena del precepto se prevé para un delito que ha alcanzado su nivel máximo de ejecución y para un sujeto que ha participado en el mismo de forma plena, o sea, como autor, artículo 72.1. Aunque la misma pena está prevista para inductores y cooperadores necesarios prisión de 10 a 15 años para el autor de un homicidio consumado. B. A partir del marco fijado para el delito consumado, atendiendo al grado de ejecución del delito, los artículos 72, 73, 74 y 75 del Código Penal prevén la imposición de penas atenuadas, que oscilarán entre el límite inferior de la pena del consumado y su mitad. En el caso del delito frustrado, si la pena del homicidio consumado oscila entre los 10 y los 15 años, la del frustrado oscilará entre los 10 como límite máximo y los 5 años como límite mínimo, y entre la mitad del límite inferior del delito consumado y su mitad, en el caso de la tentativa, si el límite mínimo de la pena ya homicidio está fijado en 10 años de prisión, la tentativa tendrá como límite máximo 5 años, la mitad de la cifra anterior, y como mínimo 2 años y 6 meses. C. Sobre el resultado de la operación anterior, nos centramos en el grado de participación del sujeto, aplicando la regla establecida en el artículo 75. En concreto, a tenor del citado precepto, al cómplice de un delito consumado, frustrado o intentado se le impondrá una pena atenuada, cuyo máximo será el límite inferior de la pena correspondiente al delito consumado y cuyo límite inferior será la mitad de este, tratándose de complicidad en un homicidio, prisión de 5 a 10 años. D. Posteriormente, sobre el marco resultante de la operación antedicha, aplicamos las reglas establecidas para los elementos accidentales del delito, si es que los hubiere. El efecto general de estas circunstancias modificativas de la responsabilidad es, como su nombre indica, la modificación de la pena, en su mitad superior o inferior, dentro del marco abstracto previamente fijado.
En este sentido, el artículo 78 establece los efectos de las atenuantes y agravantes genéricas. En el citado precepto se dispone que jueces y tribunales determinarán la pena dentro del máximo y el mínimo que la ley señala al delito o la falta, tomando en consideración las siguientes reglas. A. Cuando no concurran circunstancias atenuantes ni agravantes o cuando concurran unas y otras, los jueces o tribunales tendrán en cuenta las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho. B. Si solo hay agravantes se aplicará la pena media hasta su límite superior, salvo que lo desaconsejen las circunstancias personales del sujeto, de 12 años y 6 meses a 15 años, en el caso de un homicidio consumado. C. Si concurre solo alguna atenuante, se impondrá la pena en su mitad inferior, entre 10 y 12 años y 6 meses, en el caso del homicidio consumado. D. Si concurren varias atenuantes genéricas o una sola muy cualificada, de eficacia e intensidad extraordinarias, se podrá imponer una pena atenuada, cuyo límite máximo será el límite inferior de la pena prevista en la ley para el delito o la falta de que se trate y cuyo límite mínimo podrá ser la mitad o la cuarta parte de este, en función de la naturaleza y número de atenuantes. Esta misma posibilidad de rebasar a la baja el marco penal abstracto, se prevé en el artículo 80 Código Penal para las denominadas eximentes incompletas. Finalizada esta operación procedemos al análisis de la segunda fase de determinación de la pena. Individualización judicial. Sobre la concreción legal resultante de la fase anterior, el juez, tomando en consideración una serie de circunstancias no previstas de manera explícita por la ley y susceptibles de generalización, que expresan la mayor o menor gravedad del hecho y las condiciones personales del sujeto, individualiza, desde consideraciones de prevención general y especial, la específica sanción aplicable al delincuente particular. Así pues, reservamos la denominación de individualización para la última fase del proceso de determinación de la pena, en la que el juzgador, atendiendo al cúmulo de circunstancias personales y en el marco, más o menos flexible, de la gravedad del hecho, individualiza la sanción aplicable al delincuente particular. Por tanto, son dos los criterios que deben guiar la tarea individualizadora del juzgador en el proceso de adaptación de la pena al caso y al individuo concreto: la gravedad del hecho, que se basa en la retribución proporcional al injusto culpable, orientada por criterios de prevención general, y las circunstancias personales del sujeto. Pena superior e inferior a los límites máximo y mínimo dentro de un mismo marco. Para finalizar este epígrafe, dedicado al análisis de las reglas generales de determinación de la pena, debemos reseñar que en el art. 81 Código Penal se autoriza a traspasar los límites máximo y mínimo fijados en los distintos delitos y faltas en los siguientes términos. A. Puede imponerse una pena inferior al límite mínimo señalado por la ley cuando exista una regla que así lo establezca, con la particularidad, ya advertida, de que si en virtud de la referida regla, hubiera de imponerse una pena de prisión de menos de 6 meses, deberá sustituirse esta conforme a lo dispuesto en el art. 94. B. Cuando, en aplicación de alguna regla legal, proceda a imponer una pena superior que exceda de los límites máximos fijados a cada pena en el Código, se considerarán como inmediatamente superiores. Si la pena determinada fuera la de prisión, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 30 años. Si fuera la de inhabilitación absoluta o especial, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 25 años. Tratándose de privación de otros derechos, las mismas penas, con la cláusula de que su duración máxima será de 15 años. Si fuera de trabajo en beneficio de la comunidad, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 1 año y medio. Si fuera de multa, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 1000 días. En algunos preceptos existen previsiones específicas para la imposición de la pena por encima del límite máximo originariamente fijado, como por ejemplo el art. 283, en el que se establece la elevación en 1/3 de los límites mínimo y máximo de la pena del delito que corresponda. Reglas especiales de aplicación de la pena, el concurso de delitos. Introducción. La unidad de acción /diagonal hecho como criterio de delimitación del concurso de delitos. Supuestos excluidos. En términos generales, puede decirse que hay concurso de delitos cuando un mismo sujeto ha violado varias veces la ley penal, debiendo responder, por ello, de varios delitos. El concurso de delitos se produce, por tanto,
cuando un mismo sujeto ha vulnerado varios preceptos penales o varias veces el mismo precepto, lo que implica que debe responder por varios delitos. Algunos autores exigen, además, que no haya recaído sentencia sobre ninguno de ellos. Dicho esto, podemos distinguir dos formas fundamentales de concurso, según que la infracción de las diversas normas penales sea realizada mediante una concurso ideal o varias acciones, concurso real. Algunos autores prefieren hablar de unidad o pluralidad de hechos. De este modo, la unidad o pluralidad de acciones o de hechos constituye el elemento diferencial de uno y otro tipo de concurso, a los que corresponden reglas penológicas diversas. De cualquier forma, conviene tener presente la circunstancia de que el criterio de la unidad de acción no solo se emplea en el sentido antedicho, sino también como regla para delimitar los supuestos de concurso real de delitos frente a otros que en puridad deben quedar excluidos del mismo por suponer en realidad un solo delito. Este segundo sentido de la expresión unidad de acción obedece a la identificación por parte de la doctrina de algunos casos que, a pesar de integrarse por diversas acciones, son valorados por el ordenamiento de forma unitaria como una sola acción, o como un solo hecho, de manera que quedan excluidos del concurso de delitos y son considerados como supuestos de unidad delictiva. En cualquier caso, con independencia de las expresiones utilizadas por las diversas corrientes doctrinales, lo que se pretende es considerar como unidad delictiva, excluida del ámbito del concurso de delitos, algunos supuestos como los siguientes. 1. Los casos de realización repetida del tipo por actos inmediatamente sucesivos. Diversas expresiones injuriosas en un breve espacio de tiempo, ir tomando y trasladando en sucesivos viajes durante la misma noche las cosas situadas en un mismo lugar, etc. También se excluirían los supuestos de realización progresiva del tipo, entendida esta como casos en que el sujeto se aproxima a la consumación del tipo pasando por fases anteriores ya punibles. Tentativa. Por ejemplo, no se consigue matar hasta el tercer disparo. 2. Un segundo grupo de supuestos, en los que se insiste en la necesidad de apreciar una unidad delictiva, está integrado por aquellos en que ésta es marcada directamente por la descripción típica, que convierte en unidad jurídica lo que con criterios exclusivamente naturalísticos pudiera parecer una pluralidad delictiva. Un ejemplo de estos casos de unidad típica en sentido estricto sería el de los delitos habituales, en los que la realización del hecho típico debe ser realizada mediante la ejecución de varias conductas idénticas. Este es el caso descrito en el artículo 155 Código Penal, en el que se sanciona a quien ejerza habitualmente cualquier tipo de fuerza, violencia o intimidación contra determinadas personas. 3. Un tercer grupo en el que, al menos a efectos penológicos, se considera que existe una unidad delictiva es el llamado delito continuado, regulado en el artículo 83 Código Penal. 1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, que señala que al responsable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la naturaleza y efectos de las mismas, el que, en ejecución de un plan preconcebido o que se aproveche de idéntica ocasión, o realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado, como autor de un delito o falta continuados, con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior. 2. Si se trata de infracciones contra el patrimonio, se impondrá la pena y se tomará en cuenta el perjuicio total causado. En estas infracciones el juez o tribunal impondrá, motivadamente, una pena agravada hasta el doble del límite máximo de la pena correspondiente, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas. 3. Se exceptúa de lo establecido en los apartados anteriores a las infracciones contra bienes eminentemente personales. La unidad de acción /diagonal hecho como criterio de distinción de los supuestos de concurso real e ideal. Una vez delimitado negativamente el campo del concurso de delitos, resulta necesario diferenciar entre si los dos supuestos esenciales de concurso, el real y el
Ideal. Al respecto, la clave de la distinción se encuentra en la unidad o pluralidad de hecho, en el art. 84 Código Penal se establece una excepción a lo dispuesto en el art. 82, concurso real, cuando un solo hecho constituye dos o más infracciones. Mientras la doctrina mayoritaria identifica la referencia legal al hecho con la acción, rechazando el criterio de la unidad o pluralidad de resultados. Otro sector doctrinal entiende que el empleo por el legislador del término hecho obliga a realizar una interpretación distinta. Desde esta perspectiva, se considera necesario el entendimiento del término hecho, no en sentido puramente jurídico como hecho típico, pues en tal caso no sería posible el concurso ideal de delitos como la pluralidad de delitos provenientes de un único hecho, sino en sentido naturalístico, como sustrato de la valoración típica. De este modo, el término hecho abarca la totalidad del sustrato de la valoración típica, constituido por la acción más el resultado. En la medida en que la unidad de hecho descrita por un tipo de resultado doloso se define en función de la causación dolosa de un resultado, la necesidad de incorporar ese resultado empírico al hecho implica que la producción dolosa de varios resultados de muerte, por ejemplo, suponga cada una de ellas un hecho distinto, lo que obligará a apreciar un concurso real tanto si se han causado mediante varios disparos como si proceden de la acción única de hacer explotar una bomba. En cambio, sí es posible apreciar un concurso ideal cuando un mismo comportamiento produce la lesión ideal de varios bienes jurídicos, pero un solo resultado material. Tal es el caso del concurso entre homicidio y atentado. El matar a un agente de la autoridad no puede constituir más que un solo hecho porque en este supuesto tanto la conducta como el resultado empírico son únicos, aunque se produzca la lesión ideal de dos bienes jurídicos distintos, la vida y la función pública. El concurso ideal solo abarcaría los casos en que un solo comportamiento puede vulnerar idealmente varios bienes jurídicos sin que para ello deba producir otros tantos resultados materiales. Entonces, sí podría decirse que, mientras en el mundo empírico tiene lugar un solo hecho, en la esfera ideal de su valoración jurídico-penal, constituye dos o más delitos. El Tribunal Superior Español ha mantenido una postura variable en torno a este tema. Parte de la unidad o pluralidad de acción como elemento diferencial entre el concurso ideal y el real. Lo que ocurre es que al menos una corriente de sentencias introducen en este parámetro la cuestión de la voluntad. Así, según esta corriente, si el sujeto ha perseguido dolosamente, con dolo directo, los distintos resultados causados con su acción, por ejemplo, ha puesto una bomba con el objetivo de matar a A y B, cosa que sucede, entonces ha de apreciarse concurso real. En cambio, dice alguna sentencia, si la voluntad del sujeto afecta directa y fundamentalmente a la acción, mas no a los resultados, lo que se identifica con el dolo eventual, entonces solo cabe apreciar un concurso ideal. Siguientes Tribunal Superior 11 de febrero de 88 y 11 de junio de 96. Por el contrario, en otras sentencias como la de la Colsa, es Tribunal Superior de 23 de abril de 92. Se insiste en el criterio de la unidad de acción sin admitirse en ningún caso el concurso real si la acción es única, tampoco cuando existan varios resultados producidos dolosamente. Y dicho esto, podemos pasar al examen de los distintos supuestos concursales reconocidos en nuestro ordenamiento. El concurso ideal. Desde el entendimiento del hecho, criterio diferencial entre el concurso real e ideal de delitos, en sentido naturalístico, con significado prevalorativo, manifestación de voluntad, curso causal y resultado material, podemos señalar que el concurso ideal supone una unidad de hecho y una pluralidad de infracciones. La doctrina española, a partir de un precepto muy similar, habla de concurso ideal homogéneo cuando los delitos cometidos a través del mismo hecho son iguales, mientras que será heterogéneo cuando sean distintos. Cierto sector doctrinal entiende que el concurso ideal homogéneo no tendría cabida en nuestro sistema. Tal conclusión se desprendería del propio art. 84 Código Penal, el cual al establecer la pena del concurso ideal parte de la señalada para el delito más grave, lo que no es posible en el caso de que las infracciones sean las mismas.
Según esta doctrina, la redacción del precepto podría interpretarse como una señal de que el legislador no ha querido dar cabida a los concursos ideales homogéneos. El ejemplo típico de concurso ideal de delitos, como hemos dicho, es el representado por el sujeto que resiste gravemente a la autoridad, cuando se hallare en el ejercicio de sus funciones, causándole lesiones importantes. En tal caso, nos encontramos ante un solo hecho, un solo resultado material, constitutivo de dos infracciones, delito de lesiones y delito de atentado. El régimen penológico del concurso ideal se recoge en el artículo 85 Código Penal, a cuyo tenor, en el caso de que un solo hecho constituya dos o más infracciones, se aplicará la pena prevista para la infracción más grave en su mitad superior, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si las infracciones se penaran por separado. El mayor problema que plantea esta regla del art. 85 se refiere a la determinación de cuál es la infracción más grave. Fundamentalmente, cabe plantear si la comparación de las penas a tal efecto debe realizarse tomando los marcos abstractos fijados por el tipo correspondiente o, por el contrario, partiendo de las penas concretas correspondientes a cada infracción, una vez aplicadas las reglas generales de determinación, pudiendo apuntarse una solución intermedia, consistente en comparar las penas una vez realizadas las variaciones de grado que correspondan, pero sin concretarla en su mitad superior o inferior, y ello porque, al establecer el art. 85 que la pena de la infracción más grave se impondrá en su mitad superior, es verosímil entender que el legislador ha querido establecer la comparación antes de que se realice dicha división. También cabe preguntarse a qué se refiere el precepto cuando habla de las penas que correspondería imponer penando las infracciones por separado, pues no queda claro si el cálculo debe realizarse en función de los máximos permitidos por los marcos penales o según las penas que habría impuesto efectivamente el tribunal. El concurso real. El concurso real se produce cuando una pluralidad de hechos da lugar a una pluralidad de delitos. La regulación legal de tales supuestos se establece en el art. 82, con arreglo al cual 1. A la persona responsable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la naturaleza y efectos. 2. Cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible. 3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo de la pena más grave que se imponga, declarando extinguidas las que cedan de dicho máximo que, en ningún caso, podrá ser superior a 30 años de prisión, 25 años e inhabilitación absoluta o especial, 1.500 días de multa y 1 año y medio de jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad. Por consiguiente, el criterio de partida para la determinación de la pena a imponer es el de acumulación material de las penas, es decir, la suma de las mismas, atemperado por dos excepciones en lo que se refiere al cumplimiento efectivo de las condenas. Acumulación jurídica por un lado. El tiempo de cumplimiento efectivo no podrá superar el triplo de la duración de la pena más grave de las que se le hayan impuesto, y, por otro, no podrá rebasarse el límite de los 30 años de prisión. En todos estos casos, el precepto establece que se declararán extinguidas las que cedan de dicho máximo. Veamos un ejemplo. Un sujeto es condenado por 6 homicidios en concurso real a 10 años por cada uno, de donde resulta, sumadas todas las penas, la cifra de 60 años, que es lo que se le puede imponer en la sentencia. Pero, como está vedado un cumplimiento efectivo de la condena impuesta superior al triple de la pena más grave, en el ejemplo propuesto, esta sería de 10 años, operará automáticamente el límite de 30 años. Especial referencia al concurso medial. Existe concurso medial cuando uno de los delitos sea medio necesario para cometer el otro. Su régimen jurídico coincide con el establecido para el concurso ideal, artículos 84 y 85, para los supuestos de concurso ideal. El primer problema que plantea este supuesto es el atinente a si constituye propiamente un caso de concurso ideal o de concurso real.
La doctrina mayoritaria se inclina por su entendimiento como un supuesto de concurso real, utilizando, entre otros, los siguientes argumentos. Si se tratara de un supuesto de unidad de hecho, su mención expresa sería totalmente superflua y por tanto contraria al principio de vigencia. Por otra parte, se dice que no se trata de que una ulterior finalidad delictiva atenúe la pena de una infracción, sino de que la dirección final de la voluntad, en un sentido único, cuya realización comporta el empleo de los medios necesarios para llevarlo a cabo, da lugar a una consideración unitaria del actuar a efectos penológicos, y que, el Tribunal Superior Español, siempre ha interpretado el concurso medial en el sentido de que la exigencia legal de que uno de los delitos sea medio necesario para la comisión del otro no se satisface con la mera existencia de ese nexo de conexión, medio fin en la mente del autor, exigiéndose una conexión objetiva que bien puede deducirse de la exigencia de necesidad establecida por el Código Penal. Esta doctrina sirve de base al Tribunal Superior Español para negar el concurso medial, por ejemplo, en casos de atraco utilizando un vehículo a motor sustraído o un arma de fuego sin licencia, pues por mucho que pudiera existir la relación de medio a fin en el propósito del agente, falta el nexo de necesidad exigido por el Código Penal español y en el Código Penal. De lo dicho se desprende que el problema principal, que suscita la interpretación de la figura del concurso medial, es el relativo a la estimación de cuando una infracción es medio necesario para cometer la otra. Y al respecto, la doctrina se inclina por la evaluación de la necesidad en el caso específico, de modo que habrá concurso medial cuando en el caso concreto enjuiciado el delito no hubiera podido cometerse sin el otro. Ejemplo claro de concurso medial sería el del sujeto que realiza una falsedad documental como medio necesario de un posterior delito de estafa. Función y fines de la pena. De acuerdo con Cobo del Rosal y Vives Antón, distinguimos entre la función y los fines de la pena. La función de la pena en tanto que herramienta esencial del derecho penal tiene como y así lo hicimos constar al definirlo, una función de tutela. Se establecen delitos y sus correlativas penas para proteger los bienes jurídicos tenidos por más valiosos en una sociedad, se castigan hechos como matar, violar, robar, etc., porque se consideran inaceptables, contrarios a una convivencia pacífica y ordenada, dado que atacan bienes básicos para la misma. Esta función tuitiva se alcanza, se pretende alcanzar, a través de los fines de prevención general y prevención especial, atribuidos a la pena. La función y fines de la pena están gráficamente explicados por J. Robles con el siguiente ejemplo. Imaginemos, dice, que un niño pregunta a su padre, ¿por qué ayer metieron en la cárcel a J? A lo que el padre responde, porque asaltó el banco de B. Se le juzgó debidamente y se le halló culpable, por eso le pusieron ayer en la cárcel. Respuesta fundada en que robar es delito, según la ley penal, y está castigado con la pena de prisión. Ahora supongamos, continúa Robles, que el niño pregunta algo distinto. ¿Por qué unos ponen en la cárcel a otros? Y que el padre contesta, para proteger a los buenos de los malos, o para impedir que haya gentes que hagan cosas que perjudicarían a todos, pues si no fuera así no podríamos ir a dormir por la noche. En las preguntas y respuestas reproducidas se indaga y contesta sobre la función de protección y sobre los fines de la pena. Unas tiene que ver con algo que ha sucedido, miran al pasado, otras miran hacia el futuro. La prevención general responde a las ideas de intimidación y educación que se quieren hacer llegar a todos los ciudadanos, para convencerles de que no deben delinquir. La intimidación se trata de conseguir tanto mediante el establecimiento de las penas para las conductas prohibidas, como por su imposición a concretos infractores, llevando, en consecuencia, al ánimo del conjunto de la población el temor al castigo. Ante la conminación genérica y ante la condena de específicos delincuentes, que conecta con la conocida máxima escarmentar en cabeza ajena. Esta faceta de la intimidación suele denominarse prevención general negativa o intimidatoria. También, a través de la pena se persigue llevar al ánimo de los ciudadanos, a imprimir en sus conciencias, la idea de acatar las normas. Es lo que se conoce como prevención especial positiva. Si el fin de prevención general está dirigido a convencer a la ciudadanía de que no se debe delinquir, el de la prevención especial tiene por objetivo evitar que quien ya ha delinquido vuelva a hacerlo. Quien delinque pone de manifiesto que la mera
prevención general no es suficiente freno para él, por lo que se hace necesario castigarle, retribuirle el delito que ha cometido con una pena, con dos objetivos: escarmentarle y reeducarle, para que no vuelva a delinquir. Como es lógico, esta finalidad trata de alcanzarse en la fase de ejecución de la pena por la reeducación, el escarmiento y, cabe añadir, utilizando la expresión acuñada por los positivistas italianos, por la inocuización, la separación, el apartamiento del delincuente del resto de la sociedad con su internamiento en un centro penitenciario. La persecución de los referidos fines de prevención general y prevención especial, como hemos adelantado, tiene por norte la tutela de bienes jurídicos, toda vez que merced a ello se busca persuadir a los ciudadanos de que no delincan. Justificación de la pena. Desde siempre la doctrina ha debatido e intentado aclarar el porqué y el para qué de la pena, cuestiones vinculadas a las relativas a la función y fines del derecho penal, y al respecto ha manejado tres ideas fundamentales: las de retribución, prevención general y prevención especial, a las que nos hemos referido. La función primordial de la pena, ya lo hemos dicho, es la tutela jurídica, esto es, la protección de los bienes e intereses cuyo pacífico disfrute ha de garantizar el derecho. Sin la pena la convivencia humana en la sociedad actual sería imposible. Y para cumplir esa función, mediante la pena, persigue los fines de prevención general y especial. Pero, la prevención general y la especial, aun constituyendo las finalidades empíricas de la pena, no la justifican por sí solas. Por el contrario, la justificación de la pena por su utilidad solamente puede tener lugar dentro de los límites dimanantes del principio de proporcionalidad, como justa retribución del injusto culpable. Por tanto, en la función de tutela jurídica habrán de radicarse tanto el fundamento justificativo de la pena como los límites de esa justificación. De manera que si la idea de tutela conduce a la justificación del castigo por su utilidad, la necesidad de que la misma sea jurídica exige que no pueda obtenerse a cualquier precio, sino únicamente dentro de los límites dimanantes del principio de prohibición del exceso o proporcionalidad en sentido amplio. En definitiva, la función de tutela jurídica que corresponde a la pena exige que la retribución, prevención general y especial sean componentes necesarios sobre los que asentar su justificación, debiendo estar presentes, aunque en distinta medida, en cada una de las fases de vida de esta teoría mixta de la justificación del castigo. Que la pena existe es una realidad incuestionable. La pena existe por la elemental razón de su presencia en todos los ordenamientos jurídicos, ciertamente no con la misma legitimidad, pues no es equiparable la que la sustenta en un régimen democrático, en el que está implantado un Estado de derecho, con la que lo hace en uno autoritario, porque es una amarga necesidad dentro de la comunidad de seres imperfectos que los hombres son, para decirlo con palabras del proyecto alternativo del Código Penal alemán, lo que no entraña. Afirmación alguna sobre la justicia o la injusticia de la pena en abstracto. Dicho esto, lo que nos planteamos y pasamos a exponer son las diversas teorías que han tratado de justificar la existencia de la pena, y que pueden ordenarse en tres grupos: las llamadas teorías absolutas, las teorías relativas y las mixtas. A. Las teorías absolutas tienen en común referir al delito la justificación de la pena. La pena se justifica sobre la base de que las malas acciones merecen una compensación, un castigo, con el tope de la ley del talión. Por tanto, la pena se impone por la previa comisión del delito, se impone porque se ha delinquido, como retribución al delito. En cambio, los defensores de estas ideas tienen por irrelevante la eventual utilidad de la pena. Es más, entienden que justificar la pena por la utilidad que de ella pudiera derivarse, supondría servirse del ser humano como un medio para el logro de un fin. El castigo, estiman, es un fin en sí mismo, se ha de castigar porque se ha delinquido, para así alcanzar un ideal de justicia. El principal problema que plantea esta concepción estriba en que recuerda mucho a la venganza, ya que castigar sin ninguna finalidad es inhumano. Suele citarse como partidarios de esta corriente a Kant y a Hegel. B. En las teorías relativas, la utilidad pasa a ocupar un primer plano. El fundamento de la pena pasa de estar radicado en el delito cometido a estarlo en la utilidad de la pena, para prevenir y evitar futuras infracciones. El fundamento de la pena reside, pues, en la prevención de nuevos delitos,
prevención que puede perseguirse actuando sobre la persona que ha delinquido, teorías de la prevención especial, o sobre la colectividad, teorías de la prevención general, en los términos reseñados en el epígrafe anterior. C. Las teorías mixtas han surgido para superar los inconvenientes de las absolutas y las relativas, y son mayoritarias en la doctrina actual, aunque entre las formulaciones hechas o seguidas por los distintos autores hay diferencias notables. Las coincidencias quedan limitadas al convencimiento general en la necesidad de que la pena sea precedida por la realización de un delito y que con ella se pretenda alguna utilidad. En esta línea, para nosotros la pena tiene un doble fundamento. La pena solamente se justifica en la medida en que es útil para contener la delincuencia, para lograr que los ciudadanos, mayoritariamente, se abstengan de delinquir vía prevención general y o especial, y, por consiguiente, sea útil para tutelar bienes jurídicos y propiciar una convivencia en paz, siempre que la persecución de esa utilidad no conduzca a rebasar los límites de la justicia distributiva, esenciales en un Estado de Derecho. Las medidas de seguridad y su modificación. Las medidas de seguridad. Concepto. Hasta ahora nos hemos venido ocupando de la pena como consecuencia jurídica del delito. Sin embargo, el sistema punitivo instaurado en el Código Penal dispone de otro instrumento fundamental para luchar contra el delito, a saber, la medida de seguridad. El hecho de que el ordenamiento penal combine ambos instrumentos conduce a hablar de un derecho penal dualista, pues, junto a la pena, se aplican otras sanciones de distinta naturaleza. En el tema 14 vimos que la pena es un mal, una privación de derechos, con la que se amenaza a los sujetos para el caso de que cometan un delito. Mal que se asocia directamente a la comisión del delito como su consecuencia jurídica, y que, aunque ello sea discutido por parte de la doctrina, presupone la culpabilidad del sujeto que lo comete, entendida como la capacidad de comprender el injusto del hecho y de comportarse de acuerdo con esta comprensión. La medida de seguridad, en cambio, no consiste en la amenaza de un mal frente a la comisión de un delito, sino que, conceptualmente es una forma de tratamiento dirigido a que el sujeto peligroso no delinca en el futuro. Puede decirse, por tanto, que mientras la pena se impone por un delito cometido, como consecuencia jurídica de este, la medida de seguridad es la consecuencia jurídica de la peligrosidad criminal de un sujeto, al que se le inflige tal medida como medio para evitar la futura comisión de delitos. El concepto central de la medida de seguridad es, por tanto, el de peligrosidad. Esta idea puede definirse como el juicio pronóstico que afirma la probabilidad de que un determinado sujeto cometa delitos en el futuro. Por eso, conceptualmente la medida de seguridad no depende, a diferencia de la pena, de la comisión de un delito. De hecho, en no pocos ordenamientos jurídicos se han regulado las llamadas medidas de seguridad predelictuales. Es decir, medidas para cuya imposición bastaba con que a una persona se la encontrara incursa en lo que se consideraba un estado peligroso, como la homosexualidad, la prostitución, el ser vago habitual, para imponerle una medida de seguridad. No era necesario que esa persona hubiera cometido delito alguno. Además, en puridad, no se trataba de una peligrosidad criminal, sino puramente social, es decir, de sujetos considerados socialmente repudiables. Las medidas predelictuales fueron consideradas inconstitucionales, fundamentalmente con el argumento de que los presupuestos que podían dar lugar a su imposición suponían una total inseguridad jurídica, contraria al principio de legalidad, en las siguientes 23/1986, de 14 de febrero, 21/1987, de 19 de febrero y 131/1987 de 20 de julio. El Código Penal admite en su art. 98 únicamente las medidas de seguridad postdelictuales. Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. De cualquier forma, conviene tener presente que la medida no se impone como reacción ante el delito cometido ni para castigarlo. Su razón de ser es evitar que se cometan delitos en el futuro. Lo que ocurre es que la peligrosidad futura de un sujeto solo queda comprobada cuando ya ha cometido un delito. En concreto,
El artículo 98 dispone que las medidas de seguridad se aplicarán exclusivamente por el juez o tribuna en sentencia a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el capítulo siguiente de este código, siempre que concurran estas circunstancias. A. Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito, según sentencia firme. B. Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos. Por lo tanto, conditio sine qua non de aplicación de una medida de seguridad es la concurrencia de los dos requisitos transcritos. A. La previa comisión de un hecho previsto como delito, que, como es obvio, en caso de los inimputables estará falto del elemento culpabilidad. De ahí que se hable de la comisión de un hecho previsto como delito, pues en el caso concreto puede no haberlo. Y B. La apreciación de peligrosidad criminal en el sujeto. Si falta el segundo, por más que se haya realizado un hecho previsto como delito en la ley, no será posible la imposición de una medida. Sujetos destinatarios de las medidas de seguridad. En Código Penal las medidas de seguridad se imponen. 1. Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad penal conforme al numeral 1 del artículo 34, se le podrá aplicar, si es necesaria, la medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie, artículo 103.1. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del juez o tribunal sentenciador, de conformidad con lo previsto en el artículo 100. 2. A los exentos de responsabilidad penal conforme al numeral 2 del artículo 34 se les aplicará, si fuera necesaria, la medida de internamiento en centro de deshabituación público o privado debidamente acreditado u homologado, art. 104. 3. A los que fueran declarados exentos de responsabilidad penal conforme al numeral 3 del artículo 34 de este Código, se les podrá aplicar, si fuera necesaria, la medida de internamiento en un centro educativo especial, art. 105. 4. En los supuestos de eximente incompleta en relación con los números 1,2 y 3 del art. 34. El juez o tribunal podrá imponer conforme a lo establecido en el art. 99, además de la pena correspondiente, las medidas previstas en los artículos 103, 104 y 105. No obstante, la medida de internamiento solo será aplicable cuando la pena impuesta sea privativa de libertad, art. 106. El fundamento de la imposición de las medidas indicadas a personas inimputables es claro. Al carecer imputabilidad no tienen capacidad de culpabilidad, y, consiguientemente, no se les puede imponer una pena. Su hecho no es un delito en términos jurídicos, porque falta un elemento de éste. Sin embargo, si de la comisión del hecho tipificado como delito cabe extraer un juicio de peligrosidad de cara al futuro, se les puede imponer una medida de seguridad. La aplicación de una medida a personas semi-imputables debe partir de la constatación de una peligrosidad que no pueda eliminarse con la ejecución de la pena, que como sabemos también debe orientarse a la resocialización. En todos los casos previstos en los artículos 103 a 105 se subraya la necesidad de la medida para que sea procedente su imposición. Necesidad que habrá de apreciarse tras los oportunos dictámenes técnicos. Principios generales del sistema de medidas de seguridad. En el Código Penal se aprecia una clara preocupación garantista en el campo de las medidas de seguridad. El propio título preliminar del Código Penal, que lleva por rúbrica sobre las garantías penales y de la aplicación de la ley penal, menciona repetidamente las medidas de seguridad. Así, la vigencia del principio de legalidad se extiende expresamente a las medidas de seguridad en el artículo 1.1 y 1.2, donde se manifiesta que las medidas de seguridad solo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la ley, y que no podrá aplicarse una medida que no esté prevista en ley anterior a la perpetración del hecho. Por su parte, el art. 4 dispone que no podrá imponerse medida alguna que implique tortura, procedimientos o tratos inhumanos, crueles, infamantes o degradantes,
Y el art. 6 consagra para las medidas las garantías jurisdiccional y de ejecución. En concreto, el artículo 6 CP establece que 1. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el juez o tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales. 2. Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los jueces y tribunales competentes, de conformidad con la ley y su reglamento. También rige el principio de proporcionalidad y necesidad en materia de medidas de seguridad, explicitados en el art. 99, conforme al cual 1. Las medidas de seguridad no pueden resultar más gravosas que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del sujeto. En todo caso, deberán ser proporcionadas a la peligrosidad criminal del sujeto y a la gravedad del hecho cometido y de los que sea probable que aquél pueda cometer. 2. A tales efectos el juez o tribunal establecerá en la sentencia razonadamente el límite máximo de duración. En todo caso, cuando la pena que hubiera podido imponerse por el delito cometido no fuera privativa de libertad, el juez o tribunal únicamente podrá imponer una o varias de las medidas no privativas de libertad. 3. Las medidas de seguridad privativas de libertad no podrán tener mayor duración que el límite máximo de la pena señalada por la ley por el delito cometido. 4. El juez o tribunal decretará el cese de las medidas en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto conforme a los correspondientes informes periciales. Es decir, que si, por ejemplo, se impone una medida de internamiento en centro psiquiátrico orientada a paliar los factores de peligrosidad del sujeto inimputable, en principio podría parecer adecuada su imposición por tiempo indeterminado, hasta la desaparición de la causa de su aplicación. Sin embargo, el legislador, consciente de que las medidas de seguridad ostentan un contenido aflictivo materialmente igual al de las penas, ha decidido limitar su duración máxima por relación a estas. La idea rectora es, entonces, que no puede hacerse de peor condición al sujeto peligroso que al culpable, lo que ocurriría si la medida pudiera durar más tiempo que la pena a imponer, en caso de haber sido plenamente imputable. Por tanto, el límite máximo de duración está fijado por la ley a través de la pena máxima imponible para el delito cometido, que se ha tomado como demostración de la peligrosidad del sujeto. Frente al mismo, y de forma distinta, el límite mínimo es indeterminado, de forma tal que tan pronto se cumpla el propósito de la medida, desapareciendo la peligrosidad del sujeto, ésta debe cesar. Por otra parte, la idea de no hacer de peor condición al sujeto inimputable o semi-imputable peligroso, que al que ha cometido el delito con plena culpabilidad, encuentra otra expresión en el artículo 99.2, donde se establece que una medida de seguridad privativa de libertad solo puede imponerse cuando el hecho cometido tuviese prevista una pena también privativa de libertad. Clases de medidas de seguridad. En el Código Penal se cuenta con medidas privativas y privativas de otros derechos. 1. Las medidas privativas de libertad solo pueden imponerse, como hemos visto, si el hecho cometido lleva también aparejada pena privativa de libertad. Por otra parte, cada uno de los 4 artículos que las regulan, cuyo contenido ya hemos reflejado, insiste en que el internamiento no podrá durar más de lo que hubiera durado la pena privativa de libertad, siendo el juez quien tendrá que fijar en la sentencia el límite máximo de cumplimiento. En todos los preceptos reguladores de esta clase de medidas se especifica, además, que su imposición se supedita a la necesidad de la misma. Es decir, que aunque se haya apreciado cierta peligrosidad, ésta puede no revestir la entidad suficiente para determinar privación de libertad, siendo más proporcionada la imposición de alguna otra medida no privativa de este derecho. A. Las medidas privativas de libertad son las siguientes. A. Internamiento en centro psiquiátrico. Solo resulta aplicable, según los artículos 103 y 106, a los sujetos que han cometido un hecho previsto como delito por el que hayan sido absueltos por la causa de inimputabilidad prevista en el artículo 34.1, es decir, por sufrir anomalía o alteración psíquica que no le permitirá comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, y a los que se les ha apreciado una eximente incompleta en relación con los números 1, 2 y 3 del art. 34.
El Código Penal no ha resuelto expresamente la controversia más importante que puede plantearse en torno a estos internamientos. ¿Cuál es la relativa a dónde tienen que ejecutarse estas medidas? Si en los psiquiátricos penitenciarios o en los hospitales psiquiátricos ordinarios, como reclama parte de la doctrina, considerando que los penitenciarios son demasiado similares a las prisiones y no ofrecen las condiciones necesarias para el adecuado tratamiento. B. Internamiento en un centro de deshabituación, público o privado, debidamente acreditado y homologado, que según el art. 104, se impondrá a los sujetos que hubieren cometido un hecho tipificado como delito, siendo declarados exentos de responsabilidad criminal en virtud de la eximente segunda del art. 34. Es decir, por haber cometido el hecho en estado de perturbación, por intoxicación alcohólica o por el consumo de drogas. También se comprenden en el supuesto los casos de realización del hecho durante el síndrome de abstinencia, provocado por la dependencia de estas sustancias. C. Internamiento en un centro educativo especial. Esta medida se impone a los sujetos que hubiesen sido absueltos de responsabilidad por el hecho cometido en virtud de la circunstancia eximente del art. 34.3, esto es, por padecer una grave alteración en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, que provoque una alteración grave en la conciencia de la realidad. Se trata de un internamiento de carácter únicamente educativo y terapéutico. D. Internamiento en centro de terapia social. En todos los casos apuntados, el sujeto ha sido declarado exento de responsabilidad por inimputable. Sin embargo, puede suceder que alguna de estas causas concurra de forma incompleta. En tal situación, el ordenamiento considera al sujeto parcialmente imputable, aplicando una pena menor. Esta circunstancia también se encuentra prevista en el art. 106, que, partiendo de la existencia de un juicio de peligrosidad, permite al tribunal que pueda imponer la medida privativa de libertad, además de la pena correspondiente. Siempre que esta última ostente, igualmente, carácter privativo de libertad. De hacerlo así, el Código Penal señala en su art. 101 su orden de cumplimiento. En concreto establece que, en el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, el juez o tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará a la pena. Una vez alzada la medida de seguridad, el juez o tribunal podrá, si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de aquella, suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a su duración, aplicar alguna de las medidas previstas en este código. Esta regla constituye la esencia de lo que tradicionalmente se denomina sistema vicarial, que consiste en que cuando se impongan conjuntamente una pena y una medida, el cumplimiento de ésta se abonará para el de la otra. A tenor del contenido del artículo 101. Resulta claro que el Código Penal permite distintas posibilidades para el supuesto de conjunta imposición de pena y medida de seguridad, además de la señalada. B. Medidas privativas de otros derechos. Estas medidas se recogen en el artículo 100.2 y son: a. Sujeción a la vigilancia de la autoridad o libertad vigilada, que obligará al penado a presentarse personalmente de manera periódica. B. Prohibición de estancia y residencia en determinados lugares. C. Privación del derecho a conducir vehículos motorizados. D. Privación de licencia. P. Del permiso de portar armas. E. Inhabilitación profesional. F. Expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en Nicaragua. C. Las demás previstas en este código. Al igual que las medidas privativas de libertad, las no privativas se impondrán a sujetos inimputables o semiimputables, cuando la pena asociada al delito cometido no fuera privativa de libertad. En caso de que sí lo fuera, el juez puede optar, según el grado de peligrosidad del sujeto, por imponer las medidas privativas de libertad o las que no lo son. Pero, además, existen unas previsiones específicas para extranjeros con entrada o permanencia ilegal en Nicaragua, para delincuencia habitual y para internamiento de mujeres. A. Para los primeros, el juez o tribunal podrá acordar, previa su audiencia,
la expulsión del territorio nacional como sustitutiva de las medidas de seguridad privativas de libertad que les sean aplicables. Estas personas no podrán volver a Nicaragua por un plazo de tiempo no menor al doble de la duración de la medida de seguridad que les fuera aplicable, que no puede exceder de 10 años. Art. 108. B. A los delincuentes habituales responsables de delitos sancionados con penas de prisión cuyo límite mínimo sea superior a 6 años se les impondrá, además de la pena correspondiente, el internamiento en un centro de terapia social que no podrá exceder de 5 años. Este internamiento podrá ejecutarse antes o después del cumplimiento de la pena. Una vez cumplido el periodo de internamiento y el de la pena impuesta, el juez o tribunal podrá imponer la observancia de las medidas previstas en el art. 107. A los efectos de este artículo, se considera habitual al delincuente que hubiese sido condenado por 3 o más delitos que, no habiendo sido cancelados registralmente, hagan presumible su inclinación a delinquir según declaración expresa del juez o tribunal, previos los informes periciales que sean precisos. Art. 109. C. Cuando el delito fue cometido por mujeres deberán ser internadas en cárceles destinadas exclusivamente para ellas, o en pabellones de los establecimientos penales debidamente separados de las celdas de los varones. Estas cárceles y pabellones deberán ser manejados por funcionarias mujeres penitenciarias, conforme a la ley y reglamentos de la materia. Art. 110. Por último, destacamos la existencia en el art. 111 de unas medidas de protección de urgencia para la víctima de violencia intrafamiliar o doméstica, que sin ser exactamente ni una cosa ni otra, coinciden materialmente en algunos casos con concretas penas y medidas de seguridad. Reglas de aplicación. A. Ejecución y cese de la medida. Al mencionar los principios que rigen las medidas de seguridad, dijimos que éstas tienen una duración máxima fijada en la sentencia, por referencia a la pena abstractamente aplicable al delito cometido, como también dijimos que la medida no puede ceder del límite necesario para prevenir la peligrosidad del autor. Y es lo cierto que la peligrosidad es un estado que puede ir evolucionando a lo largo del tiempo de cumplimiento de la medida. Esta idea está reflejada en el artículo 99.4 que dispone el cese de la medida en cuanto haya desaparecido el presupuesto de la peligrosidad criminal del sujeto conforme a los correspondientes informes periciales. Ello ocurrirá cuando la persona sometida a una medida se haya curado de la anomalía psíquica o problema en la percepción, o cuando se haya desintoxicado. B. Quebrantamiento de la medida de seguridad. En el art. 102 Código Penal se establece que 1. El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará lugar al reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese evadido o en otro que corresponda a su estado. 2. Si se trata de otras medidas, el juez o tribunal podrá acordar la sustitución de la medida quebrantada por la de internamiento, si ésta estuviese prevista. Para el supuesto de que se trate y si el quebrantamiento demuestra su necesidad. C. Cancelación de anotaciones por medidas. De igual modo que en el art. 136 se regula la cancelación de antecedentes delictivos, en el art. 137 se prevé la cancelación de las medidas de seguridad impuestas. Modificación de la pena. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. A. Noción N. Cuando hablamos de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal estamos refiriéndonos a las detalladas en los artículos 35, 36 y 37 Código Penal. En este la voz circunstancia es utilizada en distintos preceptos con significados también distintos. Por ejemplo, se utiliza en el art. 140 al describir el asesinato, en el 222 al describir el robo con fuerza en las cosas, en el 359 para delimitar unas agravantes propias de los delitos relacionados con estupefacientes, o en los artículos 35, 36 y 37 como denominador común de los elementos de que vamos a ocuparnos a continuación. De esa diferente utilización podemos deducir que, unas veces, con el término circunstancia se hace referencia a un elemento típico integrante de la infracción y, por ende, esencial para su existencia, la alevosía, el ensañamiento, etc., indispensables para que pueda hablarse de asesinato, otras, para designar elementos accidentales de una infracción específica, y otras, para caracterizar los elementos accidentales genéricos que, en principio,
pueden operar a partir de cualquiera de los delitos tipificados en el libro 2 del Código Penal, y de los que, como hemos dicho, pasamos a ocuparnos a continuación. En los artículos 35, 36 y 37 se contiene una relación de circunstancias que podemos denominar modificativas de la responsabilidad penal a la par que genéricas, en tanto están concebidas para atenuar o agravar la responsabilidad, y, como hemos adelantado, pueden apreciarse en conexión con el conjunto de infracciones previstas en el Código Penal, si bien, como veremos, se producen incompatibilidades entre determinadas circunstancias y concretos delitos por diferentes razones e incluso entre aquellas entre sí. Una primera aproximación al examen de las citadas circunstancias nos muestra una característica común a todas ellas. Las circunstancias modificativas no son esenciales para la existencia de un delito, con la particularidad de que sin este carecen de sentido. Esto es, las circunstancias no contribuyen al nacimiento del delito, pero solo cobran vida a su abrigo. El delito aparece tan pronto confluyen sus componentes esenciales, tan pronto hay un hecho típicamente antijurídico, culpable y punible, con o sin la concurrencia de circunstancias modificativas, que si aparecen inciden únicamente en la pena. Por consiguiente, las circunstancias son elementos accidentales, que pueden concurrir o no, sin que su concurso o ausencia sean determinantes para el surgimiento de una infracción. Dicho esto, podemos avanzar una definición provisional de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal diciendo que son aquellos elementos accidentales, y necesarios para la existencia de una infracción, que pueden acompañar a esta o no, y que inciden en la concreción de la pena a imponer. De circunstancias modificativas de la responsabilidad penal puede hablarse, aproximadamente, desde la Revolución Francesa y el subsiguiente proceso codificador. Con anterioridad hubo lo que podríamos llamar antecedentes remotos de las mismas, en el digesto o en las partidas, por ejemplo. Durante el antiguo régimen, en el cual, más que el arbitrio judicial, la arbitrariedad era norma toda vez que los jueces podían fijar y cambiar las penas a su antojo, las circunstancias carecían de sentido, o mejor no se les otorgaba ninguno, aun cuando en la legislación histórica hubiera algún precedente de las mismas, como acabamos de decir, particularmente en la canónica. Ahora bien, no en todos los ordenamientos punitivos se conocen las circunstancias modificativas de la manera en que se recogen en los artículos 35 a 37. Código Penal, o en otros códigos, como el italiano o el español. De hecho, las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal aparecen en los sistemas penales en los que se ha optado por ahormar y facilitar al máximo la tarea judicial, a la hora de especificar la pena que ha de imponerse al autor de un delito. En efecto, de las diferentes maneras en que en los códigos penales se ha organizado la aplicación de las penas, uno y no de los peores es el consistente en establecer un catálogo de circunstancias, con sus correspondientes efectos, para orientar al juez llegada la hora de decidir la cantidad de pena que impone al concreto infractor por el hecho punible que ha cometido. Es decir, en los ordenamientos penales, ya lo hemos visto, se castigan unos hechos y para ellos se establecen unas penas, de prisión, privativas o restrictivas de otros derechos, de multa, etc., que tienen una duración o una extensión enmarcadas entre un límite máximo y un límite mínimo, sin salirse de los cuales han de precisar los jueces aquellas. Y para la materialización de este proceso de aquilatamiento pueden dejarse a los tribunales las manos libres, con alguna recomendación más o menos abstracta, o señalárseles un listado de circunstancias extraídas unas de la experiencia o de las ideas político-criminales de que esté imbuido el texto de que se trate. Cualquiera de los dos sistemas obedece y esta es una inferencia por completo razonable, a una constatación empírica irrefutable. Entre hechos subsumibles en un mismo tipo penal median diferencias si no sustanciales y de matices en absoluto desdeñables, entre dos homicidios, ejecutado uno con gran frialdad y otro en un arrebato de celos, hay rasgos diferenciales, secundarios desde luego, pero dignos de ser tenidos en cuenta de alguna forma. Pues bien, si no hay dos hechos tan iguales que lo sean en todo, es lógico que el legislador prevenga fórmulas para que los jueces puedan valorar esos aspectos distintivos. Y una vez se ha optado por el sistema instaurado en los artículos 35 a 37, parece asimismo razonable deducir que la selección de motivos hecha en estos es también fruto de la experiencia,
de la comprobación de que hay acontecimientos, motivaciones, estímulos, estados de ánimo, etcétera, que están en el fondo de muchos hechos o al menos los acompañan y condicionan en mayor o menor medida, como hay comportamientos que reducen el daño causado, etcétera. En otras palabras, el prelegislador nicaragüense, basándose en la experiencia, ha elaborado unos preceptos en los que han quedado reflejadas aquellas circunstancias que con más frecuencia aparecen ligadas a los delitos, y armonizan con la orientación político-criminal del Código Penal. Ha habido diversos intentos de clasificar las circunstancias modificativas, bien atendiendo a su naturaleza pretendidamente objetiva o subjetiva, bien atendiendo a su vinculación con uno u otro elemento de la infracción. Nosotros nos quedamos con la legal, la que distingue entre atenuantes y agravantes, porque no nos parece que se pueda llegar mucho más allá. En las consideraciones que siguen se pondrá de relieve la dificultad de asociar a muchas circunstancias con un elemento del delito y cómo es frecuente encontrar en una misma circunstancia aspectos objetivos junto a otros inequívocamente subjetivos. Razones que nos han llevado a prescindir de toda clasificación, en el convencimiento de su innecesariedad y de los defectos que cualquiera que propusiéramos ofrecería. B. Naturaleza. Sobre el fundamento y la naturaleza de las circunstancias modificativas hay discrepancias considerables en la doctrina, pues mientras algunos autores las vinculan a los elementos esenciales del delito, al considerar que entrañan una mayor o menor antijuridicidad o una mayor o menor culpabilidad, según se trate de agravantes o de atenuantes, y en los incrementos o reducciones de dichos inferidos a dichos elementos radicaría su fundamentación. Otros las reconducen al ámbito de la pena, por cuanto solamente repercuten en la mayor o menor gravedad de ésta, y tampoco faltan quienes estiman que varias circunstancias solo pueden explicarse por razones político-criminales, pues hacen acto de presencia cuando el delito está consumado o no guardan relación con antijuridicidad y culpabilidad, la declaración espontánea, la disminución del daño, la reincidencia, en tanto otras guardan un evidente parentesco con las causas que eximen de responsabilidad, las eximentes incompletas, y, por ende, algo han de tener que ver con antijuridicidad y culpabilidad. Especialmente con la imputabilidad, estado de arrebato, minoría de edad. C. Función. Sea como fuere, en lo que sí hay una inevitable concordancia es en punto a la función que las circunstancias desempeñan, la individualización de la pena. Las circunstancias modificativas, ya lo hemos dicho, tienen por función facilitar el proceso de concreción de la pena abstracta prevista en cada delito a los casos concretos juzgados por jueces y tribunales. Los artículos 35, 36 y 37 presentan una lista de circunstancias que proporcionan a los juzgadores la posibilidad a modular mejor la pena, al poder apreciar todo el abanico de datos que en aquellos se contienen. Extremo que se acentúa en el caso de las atenuantes, pues, preocupado el prelegislador por la eventualidad de haber dejado fuera de la esfera de la atenuación algún motivo, por no haberlo previsto expresamente, ha cerrado el art. 35 con una cláusula que faculta a los juzgadores a considerar atenuantes a cualesquiera otras circunstancias de igual naturaleza que las que le preceden en el mencionado artículo. D. Requisitos. Por último anotamos, por su utilidad y acierto, máxime por la similitud que ofrecen las regulaciones de las circunstancias modificativas del Código Penal y el CPE, los requisitos que el Tribunal Superior Español ha estimado necesarios para la apreciación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad. 1. Las circunstancias no pueden presumirse, sino que han de deducirse lógicamente de los hechos declarados probados por el Tribunal Sentenciador y estar tan acreditadas como el hecho principal. 2. Su prueba corresponde a la parte que la alega. 3. De un mismo hecho no puede derivarse más de una circunstancia atenuante o agravante, ni deben apreciarse como tales las que se hallen ligadas entre sí de tal manera que la existencia de una comporte necesariamente la de la otra. Requisitos que se nos antojan asumibles. Siempre que la tercera se matice convenientemente, pues en ella el término hecho no parece bien traído, dado que hay circunstancias de progenie subjetiva, que se asientan sobre motivaciones, reacciones, pulsiones, móviles, y, en consecuencia, mal pueden ser conceptuadas como hechos. Mejor parece hablar de aspectos u objetos de valoración, y concluir que un solo objeto de valoración no puede servir de base a más de una circunstancia modificativa. E. Compatibilidad. No todas las circunstancias modificativas,
pese al modo en que están presentadas, son compatibles entre sí o con todos los delitos. Para empezar y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 79, no pueden ser tomadas en consideración como modificativas, ni hacerlas surtir sus efectos propios, las circunstancias específicas que la ley haya tenido en cuenta al describir o sancionar una infracción, ni las que sean de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no podría cometerse. Art. 79 Código Penal. Esto significa que si, por ejemplo, una persona mata a otra, y lo hace cuando la víctima está desprevenida, su acción debe ser castigada como constitutiva de asesinato porque ha matado con alevosía. Pero esta forma de ataque no puede ser valorada dos veces, una para apreciar la existencia de un elemento esencial del asesinato y otra para apreciarla como circunstancia genérica. No puede haber, pues, un asesinato alevoso en el que, además, se estime la agravante 1 del art. 36. De valorarse dos veces, ni que decir tiene, habría una vulneración del principio non bis in idem. E igualmente supone que una circunstancia consustancial a un delito no puede ser valorada aparte. Por ejemplo, en el delito de incendios del art. 321 no procede tomar en consideración la agravante 4, ni en el de prevaricato, la 8, etc. Y sin salirnos de los artículos dedicados a las circunstancias modificativas, encontramos otra declaración de incompatibilidad de unas circunstancias con la mayoría de los delitos. Nos referimos al número 1 del art. 36, en el que se contiene la noción de alevosía, y se indica de manera expresa que solo es aplicable en relación con delitos contra la vida, la integridad física y la seguridad personal. Por otra parte, las circunstancias modificativas son incompatibles entre sí cuando se pretende fundarlas en un mismo objeto de valoración, como sucedería si se apreciara una eximente incompleta y la atenuante 4 en atención solo a que el sujeto al delinquir se encontraba bajo los efectos de una ingesta de bebidas alcohólicas. Otra cosa habría de decirse si el sujeto, además de perturbado por el alcohol, hubiera sufrido un fuerte shock, y en ocasiones pueden serlo, no tanto por una incompatibilidad intrínseca entre dos circunstancias, sino por las propias características del hecho enjuiciado. Sirva como indicativo la doctrina sentada por el Tribunal Superior Español sobre la compatibilidad de la atenuante de arrebato u obcecación con la alevosía, puesta en cuestión en tiempos, al estimar que el infractor, dentro de la limitación del intelecto o de su volición, conserva el suficiente raciocinio para apercibirse de que su modo de actuar suprime toda posibilidad defensiva del ofendido. O las resoluciones en que ha tenido por inaplicable, en general, la referida. Circunstancia 4 del art. 35 en delitos como los de falsedades o contra el patrimonio, destacando que las modalidades comisivas de estas infracciones requieren una serenidad y reflexión ausentes en quien obra por estímulos tan poderosos, etc. Efectos. Decir que se va a hablar de los efectos de las circunstancias modificativas puede significar varias cosas. En primer lugar, hablar de efectos de las circunstancias tiene que ver con los que, en orden a la determinación de la pena, generan unas y otras. En este sentido, ha de distinguirse entre circunstancias de efectos ordinarios y circunstancias de efectos privilegiados o extraordinarios. En general, las circunstancias modificativas tienen efectos ordinarios, es decir, determinan que la pena prevista para el delito de que se trate se imponga en su mitad inferior o caso de las atenuantes, art. 78.1 c, o que se imponga la pena media hasta su límite superior o caso de las agravantes, art. 78.1 b, por tanto sin sobrepasar el marco legal dispuesto para la infracción. Mientras que las eximentes incompletas y las de efectos ordinarios, o sea todas las demás, cuando concurren con otras o son apreciadas como muy cualificadas, porque se estima que han aflorado con especial intensidad, comportan la imposición de una pena atenuada, cuyo límite máximo será el inferior de la pena prevista en la ley para el delito o falta de que se trate y cuyo límite mínimo podrá ser la mitad o la cuarta parte de este. Artículos 80 y 78.1 d. Por el contrario, por el juego de las circunstancias agravantes, el aumento de la pena no podrá superar, por ningún motivo, el máximo establecido para el delito cometido, artículo 36.10, no estando prevista la apreciación de una agravante como muy cualificada. En segundo, también en relación con los efectos, ha de traerse a colación el art. 77, a propósito de sobre quien dejan sentir sus efectos y su comunicabilidad.
1. Las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en la disposición moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, servirán para agravar o atenuar la responsabilidad solo de aquellos en quienes concurran. 2. Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarla, servirán únicamente para agravar o atenuar la responsabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación para el delito. Finalmente, ha de tratarse la concreta eficacia de las circunstancias en orden a la determinación e individualización de la pena. Y aquí, aunque suene a reiteración, habrían de repetirse las reglas del art. 78. Las circunstancias atenuantes. Las circunstancias atenuantes genéricas están recogidas en el art. 35 en régimen de numerus apertus, toda vez que en el párrafo final del citado art. Se deja la puerta abierta a la admisión de otras circunstancias. A cada una de las atenuantes vamos a dedicarle un breve comentario a continuación. A. Eximentes incompletas. Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurran todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad penal en sus respectivos casos. Esta atenuante responde a la idea de conservar alguna eficacia en beneficio del reo para las eximentes cuando surgen faltas de algún requisito. De forma que cuando no pueden eximir de responsabilidad pueden al menos atenuar, y, además, con efectos privilegiados, puesto que permiten al juez salirse del marco penal previsto para el delito en cuestión, art. 80. No obstante, se impone una primera precisión por cuanto no todas las causas del capítulo anterior pueden devenir eximentes incompletas. En concreto, ni la minoría de edad ni la causa 9 del art. 34 pueden transformarse en atenuantes a falta de algún requisito, por la elemental razón de que no es posible tener una minoría de edad incompleta ni producir un mal por mero accidente también incompleto. O se tiene menos de 18 años o se tiene más, a lo que ha de añadirse la existencia de la atenuante específica de minoría de edad, que ya atenúa la pena del mayor de 18 y menor de 21, que justamente comprende los supuestos, que por proximidad podrían llevar a pensar en la conveniencia de una atenuación, o el mal se ha causado por accidente o no. Las restantes causas de exención de la responsabilidad admiten ser degradadas a atenuantes, pero no siempre que aparezcan faltas de cualquier requisito. Y esta es una segunda precisión. Nos parece que en este punto la doctrina española, que se ha pronunciado sobre un precepto similar, lleva razón cuando se inclina a pensar que no puede ni siquiera atenuar una circunstancia. Hay una de la esencia de la eximente. Dicho con otras palabras, solamente podrá traerse a colación como atenuante, en virtud del número 1 del art. 35, una circunstancia que tenga el núcleo esencial del eximente. Por ejemplo, no parece aceptable la apreciación de la legítima defensa incompleta cuando no haya habido una agresión ilegítima, o un estado de necesidad incompleto en ausencia de una auténtica situación de necesidad. En suma, pues, las causas que eximen de responsabilidad pueden transformarse en atenuantes, a tenor del artículo 35.1, cuando conserven su esencia y carezcan de algún otro requisito. Por cierto, que la conclusión a que llegamos puede inducir a pensar que, en nuestra opinión, solamente pueden convertirse en atenuantes las eximentes que consten de más de un requisito. Y no es esa nuestra intención, pues creemos que todas las causas del art. 34, excepción hecha de la del número 9, pueden apreciarse como atenuantes, siempre que no les falte su contenido sustancial. B. Disminución psíquica por perturbación. La de actuar el culpable a causa de perturbación que no comprenda la eximente establecida en el numeral 2 del art. 34. Quedan comprendidos en este número los estados de perturbación que no tengan la intensidad requerida para la eximente segunda, ni para la eximente incompleta. De manera que se ha establecido una especie de escala gradual, con arreglo a la cual los estados de perturbación pueden ser catalogados en 4 niveles, según su mayor o menor repercusión en la imputabilidad del agente, como eximente incompleta, como atenuante del numeral 2 y como atenuante del párrafo final del art. 34, facilitando así a los jueces un abanico de posibilidades sumamente completo para aquilatar la responsabilidad del perturbado y ajustar al máximo la pena a su acción. C. Declaración espontánea. Haber aceptado los hechos en la primera declaración ante juez o tribunal competente. Se ha querido premiar a quien reconoce su delito,
sin entrar a valorar las razones que le han llevado a ello, el sentimiento de pesar, el deseo de colaborar con la administración de justicia, el móvil de asegurarse una atenuación. Lo que cuenta es la aceptación de los hechos en la primera declaración ante el juez o tribunal competente. Por tanto, no hacerlo ante la policía es irrelevante, no impide la apreciación del atenuante. Así pues, son razones político-criminales, utilitarias las que subyacen a esta atenuación. Se premia a quien facilita la acción de la justicia mediante la confesión. El rótulo de la circunstancia reza declaración espontánea. Parece que con ello se quiere subrayar que el reconocimiento del delito de realizarlo el sujeto libremente, sin haber sufrido presión alguna, aunque la espontaneidad no desaparecería porque alguien lo hubiera aconsejado o convencido para que efectuara la declaración, su abogado, un familiar. D. Estado de arrebato. Es obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato u obcecación. En esta circunstancia se ha plasmado una idea asumida por la generalidad de las personas, que cabe resumir así: quien actúa en un momento de ofuscación no es tan imputable como el que lo hace en un momento de fría reflexión, de serenidad y autocontrol. El prelegislador ha querido que los jueces ponderen el estado de ánimo del sujeto al delinquir. De tal manera que si se acredita que obró por causas o estímulos tan poderosos que le produjeron arrebato u obcecación, ha de apreciársele una atenuante, por la imputabilidad disminuida y por la menor necesidad de pena en tales supuestos. La sola lectura del precepto sugiere la necesidad de tratar mínimamente varios son los puntos. En primer lugar, las causas o los estímulos parece que deben ser externos al sujeto, como recibir una afrenta o una noticia aciaga, contemplar la infidelidad de la propia pareja o tener conocimiento de la misma, enterarse del ataque de que se ha hecho objeto a un ser querido, etc. Sin embargo, no parece que deban descartarse tajantemente los que nazcan en el ánimo del sujeto sin incitación exterior, piénsese, por ejemplo, en el estado pasional de la persona que cree, sobre la base de ciertos indicios, pero infundadamente, que su compañera o compañero sentimental le es infiel, o en el de quien está convencido de que un compañero de trabajo le ha causado un perjuicio, etc. El estímulo o la causa de que se trate han de ser decisivos para que el sujeto actúe delictivamente, de tal manera que pueda apreciarse alguna relación entre el estímulo y el delito cometido. Por otra parte, el reiterado estímulo ha de producir en el sujeto una disminución de su imputabilidad, que se traduce en el arrebato o en la obcecación. En este punto, puede destacarse que si bien los dos términos utilizados en el texto del artículo 35.4 hacen referencia a un estado pasional, de imputabilidad disminuida, presentan algún rasgo diferencial que cabe advertir básicamente en el aspecto de su mayor o menor prolongación en el tiempo, pues mientras el arrebato parece indicar un estado emocional caracterizado por el impulso súbito y de escasa duración, la obcecación denota una mayor persistencia. En cualquier caso, es claro el deseo del prelegislador de dar cabida en la atenuación a todo ese cúmulo de estados pasionales que pueden incidir en la imputabilidad, tanto si se trata de estados más o menos fugaces, como si se trata de otros más persistentes. No ha de desecharse sin más la posibilidad de que se suscite la duda ante la disyuntiva sobre si los estímulos han de ser morales o no. Piénsese en la persona que toma la decisión de robar a su vecino, obcecada por la envidia que la mayor prosperidad de éste le inspira, o en él. Individuo que arrebatado por la pasión que le inspira a una mujer decide violarla. En estos supuestos la atenuante no debe operar, porque en rigor no hay un estímulo o una causa de algún modo ajeno al sujeto. Otra cosa podría decirse en la hipótesis de que aquel vecino alardeara reiteradamente de su riqueza ante quien decide robarle, o si la mujer del ejemplo provocara también de forma reiterada a su violador. Disminución del daño. Cuando el culpable procede a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuye sus efectos, en cualquier momento del proceso con anterioridad al juicio oral. De nuevo nos encontramos con una circunstancia de clara progenie utilitarista. El prelegislador ha estimado conveniente primar al delincuente que repara el daño o disminuye sus efectos, con la mirada puesta en la víctima. Y de nuevo nos encontramos con un dato posterior a la comisión del delito, que es tenido en cuenta para modular la pena. La disminución de los efectos ocasionados a la víctima será relevante para fundamentar la atenuación de la responsabilidad cuando tenga alguna entidad,
cuando sea mínimamente significativa. Queremos decir con ello que es insuficiente, para fundar la apreciación de esta atenuante, la acción de quien sustrae a la víctima una importante cantidad de dinero y le devuelve una cifra irrisoria. De manera expresa, se exige que la reparación del daño o la disminución de los efectos se verifique antes del juicio oral. Si tuviera lugar con posterioridad, solo podrá valorarse efectos de la responsabilidad civil. F. Discernimiento o instrucción. Cuando el culpable es de escaso discernimiento o de una instrucción tan limitada que no sepa leer ni escribir. Para ambos supuestos se comprenda que el agente necesitaba indispensablemente de las condiciones indicadas para apreciar en todo su valor el hecho imputado. En esta atenuante vuelven a valorarse unas circunstancias que afectan a la imputabilidad del sujeto, el escaso discernimiento o la limitada instrucción de quien no sabe leer ni escribir, cuando ambas condiciones sean indispensables para la cabal comprensión del hecho realizado. Por tanto, el mero dato de la carencia de instrucción, de no saber leer ni escribir, no es suficiente para atenuar la responsabilidad. Es necesario además que esa instrucción sea imprescindible para la apreciación en todo su valor del hecho realizado. Esta exigencia obliga a los juzgadores a ponderar en el caso concreto si la carencia de instrucción o el escaso discernimiento impedían al sujeto a captar plenamente el significado de su acto. Parece que esa ausencia de instrucción o ese escaso discernimiento tendrán mayores posibilidades de ser apreciados como atenuantes en conexión con delitos como el homicidio o las lesiones, que no con delitos en los que se requiera unos conocimientos mínimos de legislación como los societarios o los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. G. Minoría de edad. Ser el autor mayor de 18 años y menor de 21. La exención de responsabilidad prevista en el art. 33 para el menor de 18 años, se ve acompañada por esta circunstancia atenuante que beneficia a las personas que se encuentran entre los 18 y los 21 años. Podríamos decir que tanto la eximente como la atenuante son de aplicación automática. Basta la comprobación de que al tiempo de cometer el delito el sujeto tenía menos de 18 o más de esta edad y menos de 21 para que el art. 33 o el 35.7 produzcan sus efectos. Quiérese decir con esto que no ha de investigarse si al delinquir el culpable tenía la imputabilidad restringida. Pero, tampoco debe pensarse que la atenuante 7 carezca de una fundamentación vinculada a la imputabilidad del sujeto, pues, sin duda la tiene. A buen seguro, se ha estimado que el menor de 21 años no ha alcanzado la madurez plena y se valora esa madurez parcial para atenuarle la pena. Al propio tiempo, se percibe tras este numeral 7 del art. 35 una preocupación por evitar a los menores de la repetida edad el paso por los centros de reclusión y el tener que cumplir penas de larga duración. H. Pena natural. Cuando el reo haya sufrido a consecuencia del hecho que se le imputa, daño físico o moral grave. En el número 8 se recoge una circunstancia singular, en la que la eficacia atenuatoria descansa sobre el daño físico o moral grave, que el reo puede haber sufrido a consecuencia del hecho que se le imputa. Parece como si se quisiera de alguna forma compensar o abonar el daño sufrido a efectos de reducir la pena que de otro modo correspondería imponer al sujeto. Podría estarse pensando en las lesiones que la víctima de un homicidio o de unas lesiones causa a su agresor, por ejemplo. Y parece también que el daño al que se refiere el precepto es el ocasionado directamente a raíz del delito cometido. En todo caso, el daño, sea físico o moral, ha de ser grave. Aspecto indeterminado que habrá de examinar y decidir el juzgador. Cualquier otra circunstancia de igual naturaleza, que a juicio del tribunal deba o ser apreciada por su analogía con las anteriores o por peculiares condiciones personales del sujeto activo del delito o de su ambiente. El art. 35 se cierra con esta cláusula que aloja un caso claro de interpretación analógica, mediante la cual se pretende que toda particularidad, eventualidad o incidente que pueda presentarse en compañía del delito y responda a los mismos cánones que sirven de base a la atenuación, pueda ser apreciado por jueces y tribunales. El criterio para la ampliación del elenco de atenuantes. Es la igual naturaleza, sea por la analogía con las que la preceden o por las peculiares condiciones personales del sujeto activo. Y de igual naturaleza y analogía con las anteriores se podrá hablar no solo a partir de un parecido morfológico entre la que se invoque y una de las definidas en el art. 35,
sino también y sobre todo a partir de una fundamentación y sentido semejante. Las circunstancias agravantes. A diferencia de las circunstancias atenuantes, las agravantes forman un círculo cerrado, porque no se ha dispuesto para ellas de una cláusula análoga a la del párrafo final del art. 35, y en consecuencia, los jueces no pueden apreciar una circunstancia semejante a las previstas en el art. 36, ni pueden apreciar agravantes muy cualificadas, con efectos equivalentes a los previstos para las atenuantes en orden a facultar a los jueces a salirse del marco fijado para el delito, como tampoco pueden hacerlo por la concurrencia de varias agravantes. Art. 78.1b. A. Alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad física y seguridad personal empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. Asimismo, actuará con alevosía quien se aproveche de las circunstancias de indefensión en las que se encontrare la víctima al momento del ataque. La alevosía aparece definida en el numeral 1 del art. 36, no solo mencionada. En esta definición se dejan claras varias cosas. En primer término, que es una agravante que no puede ser apreciada en todos los delitos, sino únicamente en los delitos contra la vida y la integridad física y seguridad personal. En segundo, que se caracteriza por el empleo de modos comisivos dirigidos a asegurar el delito y a imposibilitar la acción defensiva de la víctima, o bien en el aprovechamiento de la situación de indefensión en que se encuentra la víctima al ser atacada. Por lo tanto, podemos decir que esta circunstancia presenta una faceta objetiva y otra subjetiva, puesto que ha de haber un comportamiento, un modo de actuar objetivable, que ha de estar trascendido por una finalidad subjetiva, la de asegurar el delito y propiciar la indefensión de la víctima. Por otra parte, se equiparan los modos de ejecución tendentes a generar indefensión con el aprovechamiento de la situación de indefensión de la víctima. En consecuencia, tan alevoso será agredir a otro por la espalda. A traición, cuando se encuentra descuidado, o a distancia y desprevenido, si se dispara contra la víctima desde lejos con un arma provista de teleobjetivo, por ejemplo, como si se ataca a quien está dormido, bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de drogas, o a quien padece una enfermedad que le tiene postrado y sin defensas. Más dudosos se presentan los supuestos de acometimientos contra niños o contra ancianos, que, en principio, pudieran casar mejor con el abuso de superioridad, pero que, sin embargo, pueden parecer más propios de la alevosía, sobre todo porque la apreciación de esta conlleva que el homicidio devenga en asesinato. Igualmente, suscita dudas la calificación más adecuada para el envenenamiento, puesto que prima facie, merece ser calificado de ataque alevoso por excelencia. Más, la existencia de la circunstancia 4 obliga a dudar. Es una circunstancia agravante comunicable a los partícipes, dado su carácter de circunstancia que consiste en la ejecución material del hecho, en tanto aquellos tengan conocimiento de cómo va a llevarse a cabo el delito. Artículo 77.1. Por último, y como es obvio, esta agravante no puede ser apreciada en el delito de homicidio ni en el de asesinato, como tal circunstancia agravante. En el homicidio no puede ser apreciada por la elemental razón de que si concurre cambia la subsunción del hecho del homicidio al asesinato, al determinar la existencia de este delito en detrimento del de homicidio. Y en el asesinato tampoco, porque en este delito es un elemento constitutivo de la infracción. Vide el art. 79 Código Penal. B. Abuso de superioridad. Cuando se ejecuta el hecho mediante disfraz o engaño, con abuso de superioridad o se aprovechan las circunstancias del lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debilitan la defensa del ofendido o facilitan la impunidad del delincuente. Son varias las circunstancias agrupadas en este apartado y no todas tienen mucho en común. De hecho, entre el uso de disfraz y el abuso de superioridad no hay ninguna, aunque varias coinciden en la debilitación de la defensa que comportan para la víctima. En efecto, el abuso de superioridad, el aprovechamiento de las circunstancias de lugar o de tiempo o el auxilio de otras personas, implican para la víctima una disminución de sus posibilidades de defensa. Incluso el engaño puede implicarlo. En cambio, el uso de disfraz solo dificulta la identificación del autor o de los autores del delito.
El abuso de superioridad presupone la existencia de una desigualdad, un desequilibrio de fuerzas entre el autor y la víctima en la situación concreta de que se trate, de lo cual se prevale el agente. Habrá de abuso de superioridad en la agresión de un adulto fornido a un menor o a un anciano debilitado por los años, a una mujer más débil, etc. El aprovechamiento de las circunstancias de lugar o tiempo suponen atacar de propósito a la víctima allí donde no puede esperar la ayuda de nadie, o a horas en que tampoco o puede obtenerla. El uso de disfraz, como hemos dicho, dificulta el reconocimiento del culpable, al tiempo que puede servir para amedrentar a la víctima. Y el engaño facilita la acción delictiva, en cuanto sume al ofendido en el error y en la confianza. Todas estas circunstancias son comunicables a los partícipes que tengan conocimiento de las mismas. C. Móvil de interés económico. Cuando se ejecuta el hecho mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. La agravación se cimenta, cabe pensar, en los móviles abyectos de quien delinque, no por motivos personales, sino por la recompensa que se le ofrece, pero es quizá menos censurable, que semejante fundamentación moralizante, pensar en la mayor dificultad que para la defensa de la víctima supone el ataque de un desconocido, por inesperado. En cualquier caso, es indispensable que el sujeto cometa el delito por precio, recompensa o promesa, que estos sean la razón que le ha determinado a delinquir. Con las reiteradas voces se hace referencia a la obtención de un beneficio económico. Ciertamente, puede haber beneficios no conmensurables en términos económicos, sino honoríficos, sexuales, etc., pero no están contemplados en la agravante que aparece bajo la denominación móvil de interés económico. Por otro lado, debe quedar claro que el beneficio económico que lleva al sujeto a cometer el delito ha de serle ofrecido por un tercero, de suerte que la esperanza de conseguir un lucro por sí sola no integra esta agravante. El que roba o mata a su padre para heredarle, sin duda delinque por un móvil económico, y sin embargo, no por ello se le aprecia la agravante en estudio. Una cuestión de difícil solución es la atinente a determinar a quienes alcanzan los efectos de esta agravante, por cuanto cabe discutir sobre si debe apreciárseles solo al que recibe el precio o si también debe aplicarse a quien lo entrega. En rigor, el hecho lo ejecuta el que resulta recompensado, en tanto que el que paga debe responder a título de inductor, art. 43 Código Penal, y cabe pensar que si se valora el dato de ofrecer y satisfacer un precio para considerar que esa persona ha inducido a otra a delinquir, volver a valorar la entrega del precio para fundamentar la apreciación de una agravante puede suponer un bis in idem. D. Incendio, veneno o explosión. Cuando se ejecuta el hecho con ocasión o por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, varamiento de nave, accidente de aviación, avería causada a propósito, descarrilamiento ferroviario, alteración de orden público o empleo de algún artificio que pueda producir grandes estragos. No puede decirse que esta circunstancia sea un dechado de perfección técnica. En ella, para empezar, conviven en extraña amalgama circunstancias caracterizadas por su extrema lesividad, para un número indeterminado de personas, con la de veneno que, como dijimos, tiene adecuado encaje en la alevosía. Claro que podría intentar salvarse esta agrupación en un mismo número de circunstancias tan desparejas, matizando que el numeral 4 está pensado para el uso de veneno para inficionar a un grupo numeroso de personas, a los asistentes a un banquete, por ejemplo. Sin embargo, al esgrimir semejante argumentación se desconoce que cuando se mata a una o a varias personas por envenenamiento debe apreciarse uno o varios delitos de asesinato, con lo cual la agravación del número 4 tampoco tendría operatividad. Y es que el problema radica en que, casi siempre, los medios comisivos enumerados en esta agravante entrañan por sí mismos la comisión de específicos delitos, con lo que la apreciación de aquella deviene imposible. Art. 79 Código Penal. En cambio, otra faceta de la agravante tiene mejores visos. Nos referimos a la atinente a ejecutar el hecho con ocasión de alguna de las calamidades indicadas. Aquí se busca agravar la pena a quienes aprovechan una situación de desgracia, un grave accidente, sin haber participado en su causación, para delinquir en medio de la natural confusión, con mayor facilidad. Discriminación. Cuando se comete el delito por motivos raciales, u otra clase de discriminación referida a la ideología u opción política, religión o creencias de la víctima, etnia, raza o nación a la que pertenezca, sexo
orientación sexual, o enfermedad o discapacidad que padezca. En ocasiones las buenas intenciones juegan malas pasadas. A cualquiera, casi a cualquiera, ha de repugnarle la comisión de un delito por alguno de los motivos señalados en este precepto. Sin embargo, esa repulsión no avala inexorablemente la tipificación penal de tales actitudes, y no lo avala por dos razones. La primera, porque no es aconsejable sancionar o agravar las sanciones por actitudes internas, de muy difícil probanza, salvo en los casos más evidentes, caracterizados por una brutalidad, agresiones de grupos juveniles a personas homosexuales, o de determinada etnia, o la torpeza más extrema, la segunda, y en un determinado orden de cosas, porque castigar abusos de la libertad de expresión, que muestran la disconformidad con las ideas mayoritarias, puede ser inconstitucional. En este sentido, el TC español ha dicho que la Constitución protege también a quienes la niegan. Es Tribunal Superior 176/1995. Tras decir que la actitud racista es contraria al conjunto de los valores protegidos constitucionalmente y que está en contradicción abierta con los principios de un sistema democrático. Como es natural, la aplicación de esta agravante estará condicionada por la presencia de ese ánimo especial tras la conducta delictiva del sujeto. Es decir, no bastará agredir a un judío, a un homosexual, a un negro, a un católico, a una mujer, etc., sino que será preciso que el ataque se produzca contra esa persona, justamente, por su condición de judío, homosexual, mujer, etc. En principio, esta gravación es compatible con cualquier delito, salvo con aquellos en los que el ánimo discriminatorio, la motivación racista, religiosa, etc., sean inherentes. F. Ensañamiento. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, y causar a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. El ensañamiento se caracteriza por la causación de males de lujo. Aparece, pues, esta circunstancia cuando el sujeto no se conforma con consumar el delito que pretende, sino que además se afana en incrementar con ello el sufrimiento de la víctima. Es un comportamiento sádico, aunque puede estar desprovisto de componente sexual, que principalmente aparece en los delitos contra vida, contra la integridad o la salud, en los sexuales. Sin embargo, no hay razones definitivas que desaconsejen su apreciación en otras clases de delitos. Piénsese en el individuo que comete un delito patrimonial y no contento con despojar al sujeto pasivo de su dinero, decide destruir todos los bienes que éste tiene en su casa. Por ejemplo, cabe interrogarse sobre si concurre o no la agravante comentada en los supuestos de crímenes pasionales, en los que el victimario dispara reiteradas veces sobre el cuerpo de la víctima, o lo apuñala repetidamente. Y nos parece que para responder a la pregunta planteada ha de concretarse ante si el sujeto perseguía o no atormentar a su víctima, si alargó y aumentó su sufrimiento intencionadamente, o si tan solo su acción fue fruto de una obcecación momentánea, y con ella perseguía asegurar el resultado buscado. En incompatible con el delito de asesinato, pero es comunicable a todos los partícipes que conozcan la forma en que se va a llevar a cabo el hecho y den su conformidad. G. Abuso de confianza. Cuando para ejecutar el hecho se aprovecha de la posición alcanzada como consecuencia de la confianza depositada por la víctima o perjudicado, en violación de los principios de lealtad y fidelidad derivados por los vínculos de amistad, parentesco o servicio. Para que pueda apreciarse esta agravación es indispensable la previa existencia de una relación de confianza entre delincuente y víctima, una relación de confianza, cuyo origen puede ser muy variado, y que habrá sido otorgada por el ofendido por el delito o por sus representantes legales, en muy distintos ámbitos o por muy distintas razones. Y necesario es subrayar que la fundamentación de esta circunstancia reside en la mayor facilidad que otorga al autor para cometer su delito, derivada de las menores cautelas que se adoptarán frente a él, y de la consiguiente menor protección que habrá de salvar. H. Prevalimiento. Valerse del carácter de funcionario o empleado público que tenga el culpable o valerse del cargo de dirección o empleo que se tenga en una empresa prestadora de un servicio público. El fundamento de esta circunstancia se encuentra en la mayor facilidad que para cometer el delito tiene la persona que ostenta un carácter público en determinados ámbitos, así como la instrumentalización del cargo o empleo con fines distintos de aquellos para los que se otorgaron.
Por ello parece razonable exigir que la función que se desempeña reporte alguna ventaja al servidor público para cometer el hecho delictivo, y que haya alguna relación entre el hecho y la función, de manera que no procederá a aplicar esta agravante cuando un funcionario, que desarrolle su actividad en el campo tributario, agreda sexualmente a una mujer que ha conocido un sábado en una discoteca. Es una circunstancia inherente a varios tipos penales, como son muchos de los contrarios a la administración pública o a la administración de justicia. Y reincidencia. Es reincidente quien, habiendo sido condenado por sentencia firme en los últimos 5 años por un delito doloso, comete otro delito doloso comprendido dentro del mismo título. Esta agravante y su frecuente aplicación evidencian el fracaso de la prevención general en muchos casos, a la vez que entraña una suerte de exacerbación de las preocupaciones preventivas especiales. Por otra parte, su vigencia origina graves problemas de sintonía con el principio constitucional non bis in idem, dado que el hecho, por el que se condenó a una persona con anterioridad, es valorado de nuevo para agravar su responsabilidad en un nuevo hecho. Los requisitos fijados por el prelegislador para la apreciación de la reincidencia son: a. Que una persona delinca; b. Que esa misma persona haya sido condenada por sentencia firme en los últimos 5 años por un delito doloso; c. Que el nuevo delito esté comprendido dentro del mismo título. Es evidente que esta agravante es compatible con numerosos delitos, como también lo es que no es comunicable a otros partícipes, habida cuenta de su carácter personal. La circunstancia mixta. En el art. 37 se contiene la circunstancia mixta de parentesco, que puede ser atenuante o agravante según la naturaleza. Los motivos y los efectos del delito: la de ser la víctima u ofendido el cónyuge o compañero, a. En unión de hecho estable del ofensor, lo mismo que sus parientes comprendidos dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Es esta una circunstancia extraña precisamente por su naturaleza proteica, ya que tanto puede operar como atenuante que como agravante. Y no es fácil determinar cuándo debe ser apreciada como atenuante y cuándo como agravante. El juez habrá de valorar en cada caso y en atención a la naturaleza, los motivos y los efectos del delito en qué sentido debe ser valorada, o si debe dejarse de lado por no tener trascendencia alguna en la infracción. Es cierto que puede utilizarse el argumento, extraído de la existencia del delito de parricidio, de que sí para endurecer la pena del homicidio se ha tomado en consideración la relación de parentesco entre el parricida y su víctima. En general, en los delitos contra las personas la circunstancia del art. 37 debe operar como agravante. Sin embargo, no es en absoluto definitivo. Evidentemente, esta circunstancia, por su carácter personal, no es comunicable a los partícipes. Concurso del delito. La ausencia de antijuridicidad, la justificación. La antijuridicidad expresa una relación de contradicción entre una determinada forma de realización de un tipo penal y la totalidad del ordenamiento jurídico. En otras palabras, antijuridicidad significa la contrariedad de un hecho típico con el derecho en su conjunto. Por ello no basta que una conducta sea típica, relevante para la ley penal, para afirmar sin más que sea antijurídica. Porque ya se sabe que tipo y antijuridicidad son conceptos distintos. Y mientras el tipo únicamente expresa que una conducta interesa o es relevante para el derecho penal, la antijuridicidad es algo más, puesto que significa que una conducta es contraria a todo el derecho, y no solo que es relevante, interesa a una parte del mismo, el derecho penal. Lo cual comporta afirmar que puede haber conductas típicas que, sin embargo, no sean antijurídicas. Y desde luego, también comporta la existencia de conductas que sean típicas y también antijurídicas. Esta aparente paradoja solo puede explicarse desde dos presupuestos básicos. Primero, que el derecho es un todo unitario del que el derecho penal es solo una parte, y segundo, que en la vida humana existen situaciones de conflicto de intereses, en los que para salvar uno de ellos es inevitable dañar al otro. De ahí que digamos que la muerte del agresor, que es una conducta típica de matar, no sea antijurídica porque el agredido tenía derecho a defenderse. No había otra solución que elegir entre una y otra vida. Y el derecho opta por la del agredido ilegítimamente bajo ciertos requisitos. Así, en ciertos casos,
El ordenamiento jurídico contempla como adecuados a derecho determinados comportamientos típicos que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos. En estos casos no hay contrariedad al derecho, y reciben el nombre de ausencia de antijuridicidad. Y esta ausencia de antijuridicidad acontece cuando concurre una causa de justificación. La mayoría de la doctrina considera que el fundamento de la justificación reside en la idea del conflicto de intereses. De modo que surge un conflicto entre dos bienes jurídicos, el tutelado en el correspondiente tipo penal y otro que trae causa en